Mis hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más preparándonos para recibir un poderoso y glorioso mensaje de la palabra de Dios. En esta noche quiero hablar acerca de lo que muestra el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es como algunos de los detalles, muestra algunos de los detalles que sucedió allí en la gran tribulación. Que como ya vimos nosotros parte de la gran tribulación, ahora podemos entender y comprender mucho mejor estos detalles, como es el rapto de la iglesia como tal. Así que el capítulo 20 muestra por lo menos menciona tres grupos de personas de los que yo les quiero hablar en esta noche. Leamos capítulo 20, versículo 4, pero vamos a orar antes de eso. Padre, bendigo tu palabra, te pido que impartas fe, te pido que hables al corazón de este hombre y de esta mujer, y que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón. Da la sabiduría y la ciencia que necesitamos para poder entender y que esta palabra sea revelada al espíritu de cada hombre y de cada mujer que me escucha. Quita toda confusión y todo lo que el enemigo quiera traer en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos cuatro grupos de personas, ¿quiénes son? Los que se sentaron sobre tronos para juzgar. El segundo grupo son las almas de los decapitados. Y el tercer grupo son los que no resucitaron en la segunda venida de Cristo, sino que resucitaron después de 1000 años de reinado de Cristo acá en la tierra. Y vamos a mirar esos tres grupos. Y el primero está en el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Este grupo fueron los que fueron raptados. Es la iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue raptada. Personas de todo el mundo, de todas las nacionalidades, en un abrir y cerrar de ojos fueron raptados. Es arrancados súbitamente de la tierra y llevados para recibir e encontrarnos con Cristo en las nubes, en los aires, y luego ir al reino de los cielos por primera vez. Este grupo de personas es la iglesia que fue raptada. ¿Por qué podemos asegurar que este grupo es la iglesia que fue raptada? Porque en Primera de Corintios el apóstol Pablo está ratificando en el capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 al 3 dice: ¿y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Pablo dice que los santos han de juzgar al mundo. Y en el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis dice: y se sentaron sobre tronos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces esto nos muestra que esta es la iglesia que fue raptada, este primer grupo, y se les dio facultad de juzgar. Quiero mostrarles en esta noche la ruta de lo que sucedió desde el momento en que la iglesia es raptada hasta que se sienta con Cristo en el templo de los judíos. Entonces, este primer grupo mencionado en Apocalipsis 20 son los que fueron transformados en cuerpos gloriosos y raptados. Estos vendrán y reinarán con Cristo 1000 años en su estado de cuerpos gloriosos. Es algo espectacular y poderoso que va a suceder, porque no podemos entrar al cielo con este cuerpo en el que habitamos hoy, sino que seremos transformados en cuerpos gloriosos. Eso dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. Capítulo 15, versos 51 al 52. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, dice Pablo, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Así que seremos transformados en un cuerpo glorioso. Pero, ¿cuáles son las características de ese cuerpo? En el Evangelio de Juan, el capítulo 20 del Evangelio de Juan, el verso 26 nos habla algunas cosas de este cuerpo glorioso. 8 días después, Juan capítulo 20, versículo 26 dice así: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. El cuerpo glorioso es una similitud exacta del cuerpo con el que Cristo se levantó al tercer día de la tumba. El cuerpo de Cristo fue transformado para poderse levantar de la tumba. La Biblia dice que los discípulos estaban con la puerta cerrada, reunidos con la puerta cerrada. Y Cristo Jesús se puso en medio de ellos, estando la puerta cerrada. Ahora escúcheme esto: el cuerpo glorioso de Jesús traspasó las paredes, traspasó las puertas sin abrir. Pero también muestra algo muy curioso, que la Biblia da testimonio que Jesús estuvo 50 días en esta tierra después de haber resucitado y comió con los discípulos muchas veces. En algunas veces menciona que comió pescado asado con sus discípulos. Ese cuerpo glorioso es el que puede comer comida física y literal, pero que traspasa los muros y las paredes también. Pero el cuerpo glorioso de Jesús es de carne y hueso, no es un espíritu. Óigame bien, nosotros seremos transformados en un cuerpo exacto como en el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Lucas capítulo 24, verso 39 dice: mira mis manos, dijo Jesús, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Jesús no fue transformado en un espíritu, fue en un cuerpo glorioso. Nosotros en el rapto de la iglesia no seremos transformados en espíritus, seremos transformados en cuerpos gloriosos. Porque acuérdese que en las bodas del Cordero vamos a comer, hay una gran cena allí. ¿Qué vamos a comer? No lo sé, pero la Biblia dice que vamos a estar en una cena y una cena a comer. Ahora, ese cuerpo glorioso es el que puede comer, pero que también puede traspasar paredes y puertas sin abrir. Seremos transformados en un cuerpo glorioso para entrar al cielo. Eso será en un abrir y en un cerrar de ojos. Una vez nos encontremos con el Señor Jesucristo en las nubes, en el cielo, en los aires, iremos directo al tercer cielo. La Biblia dice que hay 3. El primer cielo que vemos, el segundo cielo, y habla del tercer cielo, que es donde está la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad hecha de oro puro. Por primera vez entraremos a esa ciudad, al reino de los cielos, donde está el trono del Dios Todopoderoso, del Creador de todo el universo. Pero, ¿qué pasará cuando lleguemos al cielo por primera vez? Muchas personas ni se lo imaginan, ni saben los pasos o lo que se hará allí cuando entraremos al cielo. Iremos directo, escúchenme bien, aunque ya estamos salvos, porque ya fuimos raptados, es porque usted y yo nos salvamos, entramos a la salvación, a la vida eterna. Pero de ahí, del rapto de la iglesia, todos los que fueron raptados irán directamente ante el tribunal de Cristo. Iremos directamente ante el tribunal de Cristo. Y algunos se preguntan: ¿por qué estaré en un tribunal si ya fui salvo? Todos los raptados daremos cuentas a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 5 de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario, dice Pablo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que toda la iglesia que ha sido raptada, lo primero que va a pasar cuando lleguemos al cielo es que estaremos ante el tribunal de Cristo. Y allí seremos juzgados de una o de otra manera
por todas las cosas buenas o malas que hicimos, por las obras buenas, porque allá en el cielo, ya cuando estemos salvados, las obras sí cuentan. Lo que usted haya hecho bueno, lo que usted haya sido misericordioso, lo que usted haya hecho con los demás, eso sí cuenta ya estando en el cielo. Pues Mateo capítulo 5, quiero miremos un momentico el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el versículo 19. Mateo 5, verso 19, dice así. Mateo capítulo 5, versículo 19. Vamos a mirarlo para poder mirar qué es lo que dice el Señor Jesucristo allí en el verso 19. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Oiga esto, en el tribunal de Cristo se da el estatus social que usted tendrá en el reino de los cielos. Algunos serán llamados muy pequeñitos en el reino de los cielos y otros serán llamados grandes en el reino de los cielos. Quizás usted se salvó, pero nunca hizo nada bueno. Jamás predicó, ni enseñó, ni salvó a nadie. Entonces allí se le dará su lugar y será llamado muy pequeñito en el reino de los cielos. El tribunal de Cristo es para mostrar las buenas obras y las malas obras que hicimos. Y entonces se pondrá en balanza y se dirá el lugar que vas a ocupar en el reino de los cielos. En segundo lugar, allí en el reino de los cielos, una vez salgamos del tribunal de Cristo, vamos por primera vez a las bodas del Cordero. Eso dice Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 8. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, después, una vez de que salgamos del tribunal, de dar cuentas a Dios y se nos haya dado el lugar que nos pertenece en el reino de los cielos, entonces vamos a las bodas del Cordero. Recuerde que en este momento somos la novia del Cordero. La iglesia es la novia del Cordero. Y entonces vamos a las grandes bodas del Cordero, donde Cristo se casa con la iglesia, con millones de personas de todas las nacionalidades de la tierra. Y entonces allí se darán aquellas bodas. Es el pacto perpetuo con el Señor Jesucristo. Y el que va a dirigir aquella ceremonia es el Padre, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, el que nos va a casar con Cristo. Así que será maravilloso lo que va a pasar allí. Ya nos imaginamos la fiesta que se está haciendo, que se está organizando para esas bodas. Jamás una mente humana se ha podido imaginar unas bodas como esas, como se estarán haciendo allí en el cielo. Pero una vez, mis amados hermanos, vamos mirando la ruta de lo que será la gente raptada. Primero serán transformados en cuerpos gloriosos. Recibiremos a Cristo en el cielo, en los aires, porque Cristo no viene a la tierra todavía. En el rapto nosotros vamos a encontrarnos con Él en los aires. De ahí vamos a entrar por primera vez al cielo. Pero una vez lleguemos al cielo, vamos directamente ante el tribunal de Cristo a dar cuentas de lo bueno y de lo malo. Y allí se nos mostrará el lugar que nos pertenece a cada uno. Luego de ahí vamos a las bodas del Cordero. Entonces se realizan las bodas del Cordero, donde la iglesia se casa con Cristo Jesús. En tercer lugar, después de las bodas del Cordero, ¿qué va a suceder entonces? Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 nos lo muestra. Dice: la cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. E inmediatamente pasamos como a la recepción de aquel matrimonio. Y estaremos sentados a la mesa. Y entonces comeremos aquella cena prometida,
Jesucristo dijo: de cierto, que no me veréis más hasta que se sienten otra vez conmigo a la mesa. Estaba hablando de las bodas del Cordero y de la cena que se servirá allí. Recuerde que estamos transformados en cuerpos gloriosos. No somos ángeles. No fuimos transformados en ángeles, ni en querubines, ni en serafines. No fuimos transformados en ninguna clase de espíritu. Nosotros somos diferentes a toda la legión de los ángeles y del ejército del cielo. Somos diferentes. Tenemos el cuerpo exacto al cuerpo de Jesucristo. Ningún ángel, ni ningún querubín ni serafín tienen el cuerpo de Cristo como lo vamos a tener nosotros. Un cuerpo glorioso, una similitud al cuerpo de Jesús. Entonces, mis hermanos, allí estaremos en la cena. Pero déjeme decirle que mientras estamos disfrutando de aquella cena maravillosa, espléndida, se están dando las últimas guerras terribles en la tierra. Recuerde que en ese momento está finalizando ya la gran tribulación. Millones de personas están cayendo bajo las plagas de úlceras, bajo bombas, terremotos, la destrucción absoluta, donde el sol se ha oscurecido por el humo de las bombas. El infierno estará en la tierra y Satanás está acabando con todas aquellas personas que se quedaron del rapto de la iglesia, con todas aquellas personas que jamás aceptaron y recibieron a Cristo como Señor y como Salvador. Nosotros estaremos disfrutando de esa boda y de esa cena mientras la gran tribulación llega a su final. Entonces, de momento, se dará la orden allí en el cielo: vamos de vuelta a la tierra. Y es algo glorioso, porque déjeme decirle algo: nosotros, la iglesia de Jesucristo, volveremos con Cristo a la tierra. Una vez terminadas las bodas del Cordero y la cena, se cumplen los 7 años de la gran tribulación acá en la tierra. Entonces volveremos con Cristo a la tierra. Usted y yo nos pararemos en el monte de los olivos con nuestro Señor Jesucristo en cabeza. Zacarías capítulo 14, versículo 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Luego termina el versículo diciendo lo segundo: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo somos los santos. Ahora, la palabra de Dios dice que el Señor, volveremos con el Señor, dice en Apocalipsis, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él 1000 años. Entonces entraremos a Jerusalén con el Señor Jesucristo. O sea que en la segunda venida de Cristo a la tierra, usted y yo venimos con Cristo. Cuando Cristo haga su aparición en el cielo y que todo ojo le verá venir, usted y yo estaremos allí. Porque nosotros venimos vestidos de blanco, de lino blanco y resplandeciente, como la esposa del Cordero, como los fieles del Cordero. Y nosotros estaremos allí cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos. Y entonces entraremos con el Señor al templo, a la ciudad de Jerusalén. Y allí estaremos, porque allí en Jerusalén el Señor pondrá su trono. Desde allí gobernará y reinará las naciones 1000 años. 1000 años. Y de eso voy a hablar más adelante, de lo que esos serán esos 1000 años. Mis amados hermanos, dejémoslo hasta ahí. Y la próxima devocional cuarto de hora, vamos a hablar de ese segundo grupo de personas que se encuentran allí en la Biblia, que son los decapitados por causa de Jesucristo. Vamos a hablar de los decapitados, quiénes son, qué pasó con ellos, qué pasará luego con ellos. De eso vamos a hablar en el próximo discipulado. Oremos. Padre, te bendecimos en este momento.
Señor, te damos gloria y te damos honra, Señor. Te damos alabanza, Señor. Gracias por esta palabra. Te pido que des sabiduría, ciencia y revelación a tus hijos. Gracias, Señor, porque nos ha hecho tu iglesia. Señor, gracias porque nos estamos preparando para ese gran acontecimiento, para levantarnos y recibirte en las nubes y luego irnos a esas bodas del Cordero, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos has escogido de en medio de millones de personas. Toda la gloria y toda la honra sea para ti y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Amén.